días, qué gusto me da saludarles esta mañana de domingo y ha llegado el momento en el que tengamos nuestra clase de escuela dominical por video, así que vamos a disponer este tiempo, ¿verdad? Y nuestros corazones y toda nuestra atención para poder estar atento en todo lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra en esta ocasión. Y el tema que vamos a ver hoy es uno de esos temas que en lo particular me apasionan mucho, el poderlos meditar, el poder aprender cada vez más acerca de ello, y tiene que ver con crear hábitos que incrementen o intensifiquen nuestra comunión con Dios o que nos acerquen cada vez más a Dios, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de hábitos, hablamos acerca, ¿verdad?, de acciones que nosotros realizamos desde que tenemos uso de razón, ¿verdad?, de que somos bien pequeñitos, ¿verdad?, y vamos creciendo, nos vamos creando hábitos, ¿verdad?, que venimos arrastrando durante toda nuestra vida. Ahora, hay una frase que leí en una ocasión y se las quiero compartir, probablemente ustedes ya la conocen, pero dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra un carácter y forjarás tu destino, ¿verdad? Ahora, esto es algo bien cierto, ¿verdad?, que ocurre en nuestras vidas, porque cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a forjar hábitos en nuestro diario vivir, eso va marcando muchas veces nuestra forma de ser y va marcando también nuestro destino, ¿verdad? Ahora, como les comentaba, a lo largo de nuestra vida nos hemos venido forjando hábitos, tanto buenos como malos. Algunos de los hábitos malos que llegamos a tener, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo llegan a hacer, ¿verdad? Pero los que se truenan los dedos, ¿verdad? Y que están todo el día duro y dale, crack, 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 y la otra, crack, crack, y están con los dedos tronándoselos, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, ni siquiera es de que dijeron, me voy a crear el hábito de tronarme los dedos, no, sino simplemente, me explico, desde chiquitos pues ya lo hemos traído, ¿verdad? Y así lo vamos haciendo por años y años, ¿verdad? Y tantos hábitos malos, ¿verdad?, que podemos llegarnos a forjarnos, ¿verdad? El comer con la boca abierta, ¿verdad? Yo no sé, tantas otras cosas, ¿verdad?, que a veces, aún de manera inconsciente, nos los vamos simplemente trayendo, ¿verdad? Y es necesario ir corrigiendo, ir cortando malos hábitos, porque ahora cuando se trata de cortar malos hábitos, no solamente se trata de dejar de hacer aquellos malos hábitos, pero de reemplazarlos por hábitos correctos, por cuestiones que ya sean correctas. Y la Biblia nos menciona algo que tiene que ver con esto, y me gustaría que pudiéramos abrir, por favor, nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Seguramente conocen el pasaje, nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, aquí este pasaje, ¿verdad?, nos habla acerca del que hurtaba. ¿Quién es el que hurtaba? No es el que simplemente se llevó un chicle de la tienda, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere a aquel que ya tenía el hábito, ya lo tenía como un estilo de vida. Ese es el que hurtaba, el de que simplemente ya no veía la vida, ¿verdad? Y aunque no tuviera necesidad, pero simplemente se le había vuelto un hábito el tomar cosas que no eran de él. Y entonces el pasaje nos dice, ¿verdad?, que aquel que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ante este mal hábito, ¿verdad?, no solamente se nos dice, ¿verdad?, ya no lo haga, ¿verdad?, ya no hurte más, ya no lo deje de hacer,
pero nos menciona qué es lo que sí tiene que hacer. Nos menciona que sí, este es el estilo de vida, ¿verdad? Un mal hábito, ¿verdad? Que traía. Debe de dejar este mal hábito, pero no solamente dejarlo, sino reemplazarlo, pasar de aquí para acá. Y entonces, ¿verdad? Comenzar con un nuevo hábito. El que hurtaba, dice el pasaje, no hurte más. Dice, sino ahora, ¿qué cosa? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, porque el que hurtaba, ¿qué estaba acostumbrado a hacer con sus manos? Bueno, el que hurtaba estaba acostumbrado con sus manos a que estaba viendo qué no era de él, qué pudiera ser de otra persona, e inmediatamente con su mano tomarlo. Pero entonces el pasaje nos dice, si estabas aquí con un mal hábito, no solamente salgas de este mal hábito, sino ahora comienza a forjar un buen hábito. Comienza a forjar, ¿verdad? Un hábito que te va a llevar a honrar a Dios, ¿verdad? Con aquello que Dios te ha dado, ¿verdad? Y no solamente esto, ¿verdad? Sino que ahora, ya que se encuentra de este lado, ¿verdad? Ya que dejó este mal hábito y ahora que tiene este hábito, no solamente va a ser una bendición para él, sino dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces nos damos cuenta de las bendiciones que implica dejar un mal hábito y reemplazarlo por uno bueno, ¿verdad? Comenzar a honrar a Dios, ¿verdad? De esa manera, y que también otros puedan ser bendecidos por este buen hábito que ahora yo estoy forjando. No sé si lo podemos observar, hermanos, pero esto es algo que nuevamente Dios desea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver en este estudio, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a meter en malos hábitos, ¿verdad? Que quizá seguramente todos tengamos. Yo no sé cuáles son malos hábitos, ¿verdad? Que cada uno tengamos que ir dejando a un lado, ¿verdad? Pero así como Dios nos dice, ve dejando esos malos hábitos, que podamos ciertamente identificar cuáles son esos malos hábitos que tenemos que dejar a un lado, pero que podamos estudiar, y es lo que vamos a hacer en este momento, poder identificar, ¿verdad? ¿Qué encontramos acá? ¿Cuáles son esos buenos hábitos que yo puedo comenzar a hacer para poder empezar a honrar a Dios a través de buenos hábitos, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? Como lo mencioné al inicio, tiene que ver todo esto, ¿verdad? Con crearnos hábitos que nos acerquen cada vez más a Dios, ¿verdad? Que intensifiquen cada vez más nuestra devoción, nuestro amor por Dios, ¿verdad? Ahora, uno de ellos, ¿verdad? Lo encontramos ahí en Isaías, capítulo 26, por favor, si podemos abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 26, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Isaías 26, 8 y 9. Dice este pasaje: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora, esto es algo bien precioso, ¿verdad? Y quizá pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto con crearse nuevos hábitos? ¿Verdad? Estos versículos que acabamos de leer hablan acerca de un corazón, ¿verdad? De un alma que está deseoso, ¿verdad? Por tener un tiempo a solas con Dios, por buscarlo en oración, por meditar en Él, por estar cada vez más cerca de Dios. Pero hay algo muy importante que implica aquí, ¿verdad? Porque este deseo que se está mencionando aquí por el profeta Isaías, ¿verdad? Hacia Dios, menciona dos momentos en el día, ¿verdad? Uno es la noche, ¿verdad? Que menciona el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche,
¿verdad? Y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces, nos habla aquí de dos momentos, ¿verdad? La noche, ¿verdad? Y la madrugada. Es decir, el final del día y el inicio del día. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que la oración es el cerrojo del día, ¿verdad? Yo no soy bueno dibujando, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos un candadito, ¿no? Aquí, ¿verdad? Entonces, alguien ha dicho que la oración, ¿verdad?, es el cerrojo, ¿verdad?, con el que cerramos, con el que terminamos el día, ¿verdad? Y también es la llave, ¿verdad?, con la que lo iniciamos, ¿verdad? Entonces, el profeta Isaías está mencionando aquí estos dos tiempos, hablando de su devoción con Dios. Y él ya tomó estos dos tiempos como dos momentos en el día muy importantes para él. El que es la noche y el que es la madrugada, para buscar a Dios, para estar con Él, es decir, para abrir el día en oración, en intimidad con Dios, y también cerrar el día también en devoción y en intimidad con Dios. Es decir, durante la noche es un tiempo que nosotros podemos tener de gratitud, de darle gracias a Dios, ¿verdad?, por las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y muy temprano, ¿verdad?, al iniciar el día, es un momento en el cual nos ponemos en manos de Dios para que Él nos guíe durante ese día, para que Él nos dirija, ¿verdad?, en todo lo que tenemos que hacer durante ese día, pedirle a Él que su presencia esté con nosotros, que su favor, que su protección esté con nosotros, ¿verdad? Ahora, quizá pudiera alguien decir, ¿verdad?, pues no, a mí en lo particular, pues como que no me gusta mucho eso, ¿verdad?, porque pues yo soy de dormirme pues temprano, ¿verdad? Yo, pues ya a las 7, yo mi lechita, ¿verdad?, y ya me voy a dormir, ¿verdad? Y habrá quien esté del otro lado y diga, no, a mí eso de levantarme temprano, pues no, ¿verdad? Yo, ya como eso de ya las 11, ¿verdad? Ya ahí ya voy, zafándome las cobijas, ¿verdad? Y ya voy apenas empezando ahí, el día, eso como de madrugar, como que no, me va mucho, ¿verdad? Ahora, quizá pudiera haber de todo, ¿verdad? Porque ciertamente necesitamos entender que también el descanso es importante. Y aquí no de ninguna manera estamos tratando de decir de que pues ni vamos a dormir y nos vamos a desvelar y nos vamos también a madrugar, ¿verdad? Y ya simplemente dejar el descanso a un lado. Pero lo que se está buscando aquí, ¿verdad? Y lo que la palabra de Dios está tratando también de transmitirnos es el entender, ¿verdad?, de que en estos momentos son momentos en los cuales, ¿verdad?, ya todo el trajín del día ya pasó, o todo el trajín del día todavía no inicia, ¿verdad? Y son momentos, ¿verdad?, la noche y la madrugada en los cuales nosotros podemos estar quietos, podemos estar tranquilos, ¿verdad?, antes de que todo el acelere y que todo el ruido del día comience. Podemos utilizar esos momentos para acercarnos a Dios, para buscarlo a Él sin interrupciones, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús, ¿verdad?, también tenía este hábito de levantarse muy temprano, ¿verdad? Y me gustaría que pudiéramos ir por favor a Marcos. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer Marcos 1, 35. Este pasaje nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿verdad? Ahora, este pasaje también enriquece más y nos da más información, ¿verdad?, acerca de este tema, porque el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él también desarrolló hábitos, ¿verdad?, que Él que sabía que iban a llevar, ¿verdad?, adelante su vida, ¿verdad?, a llevarlos de una manera muy constante. Y cuando nosotros leemos los evangelios, podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesús era muy disciplinado al seguir todos estos hábitos que Él forjó. Ahora, levantarse de mañana, porque cuando dice aquí levantándose de mañana, ¿qué significa levantarse de mañana? Bueno, significa tener una gran determinación. Y esto era lo que el Señor Jesús tenía. Cuando Él se levantaba, la frase es muy de mañana, entiéndase, quiere decir esto, estando aún oscuro, ¿verdad? Es cuando el Señor Jesús comenzaba su día, levantándose muy de mañana. Nos habla acerca, ¿verdad?, de este tiempo, de este momento, ¿verdad?, en el día en el cual sabía que aún no empezaban las actividades del día y Él podía estar tranquilo, ¿verdad?, en esos momentos, ¿verdad?, porque nos dice muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué significa esto de que salió y se fue a un lugar desierto? En primer lugar, ¿verdad?, ya habíamos visto que levantarse muy de mañana tiene que ver con establecer un tiempo, ¿verdad? Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el forjarnos hábitos, el apartar un tiempo, ¿verdad? Porque ahora, la noche y la madrugada, como ya lo estudiamos, ciertamente son momentos en los cuales podemos estar libres de toda distracción. Y que si alguien dice, yo de plano, pues no, como que no me llama mucho la atención eso de levantarme muy tempranito, ¿verdad?, o quedarme muy noche, el propósito, ¿verdad?, es que podamos identificar un momento en el día en el cual podamos estar quietos, a solas, sin interrupciones, sin el ajetreo del día, y que podamos dedicarle ese tiempo a buscar a solas a Dios. Es decir, estos son los tiempos óptimos, la noche y la madrugada, lo que comentaba el profeta Isaías, ¿verdad? Pero quizá, yo no sé, para usted probablemente diga, para mí es a las 5 de la tarde. Es el momento en el de que me encuentro solo, ¿verdad? Puedo dedicar ese tiempo, no hay interrupciones y ese tiempo que puedo aprovechar, perfecto. Entonces a las 5 de la tarde, que pueda ser un tiempo programado, establecido, ¿verdad? Que podamos crearnos que ese tiempo va a ser dedicado solamente para Dios, ¿verdad? Pero nos menciona que también algo más que hizo Jesús, ¿verdad? Lo acabamos de leer, dice, se fue a un lugar desierto. ¿Qué significa un lugar desierto? Bueno, nos habla precisamente de esto, de también establecer un lugar, no solamente establecer un tiempo para buscar a Dios, para leer su palabra, para estar en comunión con Él, pero también, ¿verdad?, fijar un lugar. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, en nuestras casas qué lugar puede ser más óptimo para que yo pueda tener ese tiempo a solas con Dios, para estar orando, para leer su palabra, para adorar a Dios, para tener un tiempo, ¿verdad?, a solas, ¿verdad?, con Dios. Yo no sé, quizá para algunos sea el comedor, quizá para otros sea la sala, quizá para otros sea el patio, quizá para otros sea, yo no sé, ¿verdad?, la recámara, quizá para otros sea, yo no sé, adentro de su auto, yo no sé, ¿verdad?, cuál sea el lugar, ¿verdad?, en donde pueda usted identificar ahí en su casa, ¿verdad?, para poderlo dedicar a solas a Dios. Pero es importante el que podamos ver ese lugar como el lugar, ¿verdad?, de que nosotros estamos estableciendo para poder
buscar a Dios allí, ¿verdad? Y que podamos ahí tener ese lugar destinado para que sea nuestro lugar en donde nos vamos a encontrar con Dios, que podamos tener ahí una Biblia, que podamos tener ahí una libreta, que podamos tener allí, yo no sé, algo para alabar a Dios, que sea un tiempo, ¿verdad? Y un lugar especial en el cual nosotros ya sabemos que allí lo estamos dedicando, ¿verdad? Para que va a ser mi lugar, va a ser mi rinconcito en el cual yo voy a buscar a Dios, ¿verdad? Y voy a intensificar, ¿verdad? Mi devoción con Dios y me voy a crear estos hábitos porque estoy estableciendo un tiempo, porque estoy estableciendo un lugar como lo hacía el Señor Jesús. Y termina el versículo diciendo, y allí oraba. Es decir, ¿qué ocurrió allí? Es una acción, ¿verdad? Es el decir, ¿verdad? Ciertamente, bueno, ya establecí un tiempo, ya establecí un lugar y ahora ¿qué voy a hacer, verdad? Bueno, es parte de lo que estamos nosotros analizando y vamos a seguir analizando ahorita a lo largo de este estudio, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor Jesús hacía es oraba, es decir, dedicaba ese tiempo, dedicaba ese lugar para estar en comunión con su Padre Celestial. Y en esos momentos, ¿verdad? Es cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Tenía ese hábito, ¿verdad? De levantarse muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, dedicaba ese momento, se iba a ese lugar y empezaba allí, ¿verdad? A crear este hábito de buscar en ese momento, ¿verdad? Al Padre Celestial. Entonces, ¿verdad? Nosotros de igual manera necesitamos establecer esto, porque mientras no establezcamos esto, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? No vamos a poder forjar una mayor devoción por Dios. Si solamente dejamos nuestro tiempo devocional como algo no planeado, como algo que bueno pues ya se dará, como algo de bueno pues ya cuando haya tiempo, no pues ya después que esté un poquito más desahogado, no pues ya cuando esté más desocupado, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos va a andar simplemente, ¿verdad? Por ningún lado. Dios está esperando, ¿verdad? De nosotros que podamos ser disciplinados, que podamos nosotros establecer estos ¿verdad? Factores que nos van a llevar cada vez más cerca de Dios, ¿verdad? Ahora, estos solamente son algunos de los consejos prácticos, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener en cuenta. Algo que debemos de tener muy presentes es de que muchas veces, y cuando digo muchas veces, es de que va a ocurrir muchas veces no vamos a tener ganas de hacerlo. ¿Sí me explico? Muchas veces no vamos a tener ganas de apartar ese tiempo. Muchas veces no vamos a tener ganas de apartar ese lugar. Muchas veces no vamos a tener ganas de estar orando, de leer la palabra, de alabar a Dios. No vamos a tener muchas veces ganas de hacerlo. Ahora, he tenido la oportunidad de escuchar a varios hombres de Dios, a varios hombres que Dios ha usado, ¿verdad? Y que han sido de testimonio, ¿verdad? Y que han, pues ciertamente, ¿verdad? Manifestado una gran fe y devoción a Dios. He logrado escuchar, ¿verdad? De muchos de ellos, el ser honestos, el ser sinceros y el decir, ha habido muchas veces, ¿verdad?, en los cuales no he tenido ganas de orar, en los cuales me he levantado en la mañana y simplemente no tengo ganas de orar y preferiría, y si fuera por mí, preferiría empezar a ocuparme en otras cosas o estar haciendo, ¿verdad?, otras cosas. Y muchas veces, ¿verdad?, ellos comentan, no he tenido ganas de hacerlo, pero la clave está aquí. Lo que mencionan, ¿verdad? Y en lo que coinciden, ¿verdad? Estos diferentes hombres de Dios, en lo que coinciden es que dicen, sin embargo, he aprendido, ¿verdad? A que aunque no tenga ganas, de todas maneras lo voy a hacer. He aprendido, ¿verdad? A que voy a orar
aunque en mí no surjan las ganas de hacerlo. Voy a alabar a Dios aunque yo no tenga las ganas de hacerlo. Y eso es algo que nuevamente ellos han establecido, ¿verdad? Yo me he creado el hábito, ¿verdad? De que lo voy a hacer, no voy a depender de mis emociones o de cómo me sienta. Yo voy a alabar a Dios porque Él es digno de alabar, porque Él está esperando de mí esa alabanza, Él está esperando de mí ese tiempo de oración y de lectura. Y eso es algo, ¿verdad? De que muchos de nosotros, ¿verdad? Debemos de entender. Muchas veces no vamos a tener ganas de hacerlo, pero nuevamente debemos aprender a hacerlo, aun cuando no tengamos las ganas de hacerlo, ¿verdad? Ahora, la oración, estos tiempos de oración, repito, siempre deben de estar acompañados de la lectura bíblica, y es muy importante que nosotros tengamos, ¿verdad? Un sistema de lectura de la Biblia que nosotros podamos estarlo llevando de manera continua, ¿verdad? Si muchas veces decimos, no, pues yo ahí cuando me vaya apareciendo el pasaje, yo ahí donde la abra, yo ahí leo, ¿verdad? Entonces ciertamente Dios puede hablarnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros establecemos, ¿verdad? Un sistema, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios todos los días, y vamos viendo dónde nos toca leer hoy, todo eso nos va ayudando, ¿verdad? Nuevamente a crear este hábito en el cual vamos a ir viendo cómo Dios nos va ayudando y nos va hablando y nos va llevando adelante, y va siendo un tiempo bien precioso que Dios nos concede tener, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? También se hace la pregunta, ¿qué es primero, la oración? ¿Oro primero o después leo? ¿O primero leo y después oro? ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? Va a ser el mismo Espíritu Santo el que nos va a indicar, ¿verdad? En esos momentos, ¿verdad? No hay un orden establecido que es primero si leer u orar, o primero orar y después leer, ¿verdad? Ese será un tiempo, ¿verdad? Que la guía del Espíritu Santo nos va a dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? El que muchas veces, ¿verdad? Quizá decimos, bueno, sí sé que tengo que orar, ya estoy aquí, pero muchas veces no sé por qué orar, ¿verdad? Y a veces llegamos a pensar, bueno, ¿por qué puedo yo orar? ¿Verdad? Y a veces, ¿verdad? Quisiéramos tener alguna lista, ¿verdad? Para saber, y bueno, sé que tengo que orar, quiero orar, pero no sé por qué orar, como que no se me ocurre nada por qué orar, ¿verdad? Entonces, algo que es bien importante, ¿verdad? Es entender, son las prioridades, ¿verdad? Que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, comencemos a orar, ¿verdad? Por nuestra familia, ¿verdad? Y oremos por la familia, ¿verdad? Oremos por cada persona, ¿verdad? Que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿verdad? Si usted es casado, ¿verdad? Ore por su cónyuge, ¿verdad? Si usted tiene hijos, ¿verdad? Pues ore por sus hijos también, ¿verdad? Si usted no es casado, no tiene hijos, ¿verdad? Ore por sus hermanos, ¿verdad? Ore por sus sobrinos, ore por sus familiares alrededor, ore por su familia. Es algo que es bien importante, ¿verdad? El que Dios nos pide de nosotros, orar siempre por nuestra familia. Y hay tres áreas, ¿verdad? En las cuales nosotros debemos de orar unos por otros, ¿verdad? Una, ¿verdad? Tiene que ver con el área espiritual, ¿verdad? Y pedirle, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Que bendiga a nuestra familia, ¿verdad? Es decir, que incremente, ¿verdad? Su espiritualidad, que les haga personas cada vez más, que amen más a Dios, pedirle a Dios por nuestra familia, que cada vez más se acerquen a Él, que nuestra familia le busque más, le ame más. Oremos por el área espiritual, oremos también por el área emocional, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, de que probablemente, ¿verdad? Estén atravesando tristezas, probablemente estén atravesando situaciones difíciles, complicadas, que las han llevado al desánimo, a la tristeza, a la desesperanza, no lo sé,
pidámosle a Dios también por esta área emocional, ¿verdad? Pidámosle al Señor que los anime, que los fortalezca, que los lleve adelante, ¿verdad? Y hay algo más que también, ¿verdad? Orar también por el área económica, ¿verdad? Que ahora tiene que ver, ¿verdad? No solamente en cuestión de dinero, ¿verdad? Sino tiene que ver con el que Dios supla todas sus necesidades, ¿verdad? Pedirle a Dios, ¿verdad? Que Dios les supla, que Dios les provea, que Dios pueda hacer con ellos, con toda nuestra familia, ¿verdad? Y entonces pedirle a Dios, ¿verdad? Que nada les haga falta, que Dios continúe proveyéndolos, ¿verdad? Entonces, de una manera integral, ¿verdad? Pedirle a Dios por nuestra familia, pedirle a Dios, ¿verdad? Por nuestra iglesia, ¿verdad? Pedirle a Dios por cada uno de los hermanos, orar unos por otros los días miércoles, ¿verdad? Que es el día en el que nos reunimos para orar, ¿verdad? Y escuchamos diferentes necesidades, diferentes peticiones, ¿verdad? Y de las cuales sabemos, ¿verdad? Necesitamos nosotros también de esta manera, ¿verdad? Orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por un servidor como pastor, ¿verdad? Que Dios continúe guiándonos, dirigiéndonos en todo momento, en cada paso, orar por cada uno de los líderes, orar por cada uno de los servidores, ¿verdad? Que Dios continúe guiándonos, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Y también orar por aquellas personas, ¿verdad? Que aún no conocen de Cristo. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Que ustedes todos conocemos y tenemos a nuestro alrededor familiares, amigos, conocidos que aún no conocen de Cristo y que quizá han escuchado, pero pues no se quieren acercar, simplemente pues no desean acercarse, ¿verdad? Bueno, orar por ellos, quizás alguien en tu trabajo, quizás alguien en tu familia, quizás alguien, yo no sé, ¿verdad? Conocido por ti, ¿verdad? Pero que le pidamos a Dios, ¿verdad? Y que nos ayude a nosotros también a poder compartirles, ¿verdad? Y entonces, tan solo, ¿verdad? Es una de las de las cosas por las cuales nosotros podemos orar, es decir, tan solo es una de las peticiones que nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Delante de Dios, cuando nosotros decimos es que no sé cómo, o qué orar o qué pedir, ¿verdad? Ahora, como familia, nosotros en las noches generalmente tenemos nuestro tiempo familiar, nuestro culto familiar, ¿verdad? Y hay ocasiones en las cuales oramos cada quien, ¿verdad? En esos momentos, ¿verdad? Y hay ocasiones en las cuales le preguntamos a Keila, bueno, ¿y ahora por qué quieres orar, verdad? Y hay ocasiones en las que se quedan, no sé, ahora no sé por qué orar o por qué pedir, ¿verdad? Y la respuesta, ¿verdad? Que le damos mi esposa y yo, ¿verdad? En esos momentos, cuando no sabe por qué pedir o por qué orar, siempre le decimos, entonces, ¿verdad? Entonces, agradécele a Dios por todas las bendiciones que Él te ha dado. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ha dado. Y le preguntamos, ¿qué te ha dado Dios, verdad? Y ella nos va dando una lista, pues me ha dado esto, me ha dado esto otro, me ha dado esto otro también, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Sale una lista, ¿verdad? De muchas bendiciones que hemos recibido de Dios. Y entonces también, cuando no sabemos qué orar, ¿verdad? Entonces demos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces repito, en esos momentos, ¿verdad? De oración, cuando ya apartamos un tiempo, ya apartamos un lugar y decimos, ya quiero orar, pero no sé qué orar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunas ideas de qué podemos nosotros orar en esos momentos. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros empezamos a llevar esto como un hábito, esto se va volviendo algo tan dulce, se va volviendo algo tan agradable, ¿verdad? Que Dios nos va llevando, ¿verdad? Que ya nos va a urgir que llegue el momento, ¿verdad? Porque ya queremos estar allí teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Y estos son tiempos tan preciosos que Dios nos permite hacer. Ahora, otro hábito más que nosotros podemos llevar a cabo, que van a intensificar nuestra devoción con Dios, es también memorizar su palabra. Por favor, me gustaría que leamos Deuteronomio capítulo 6,
los versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos este pasaje que nos indica que debemos de hablar la palabra de Dios, no solamente estando en nuestra casa, sino también andando por el camino, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no necesariamente, ¿verdad?, vamos a traer nuestra Biblia, ¿verdad?, donde quiera que vamos. Es decir, quizá usted no va al mercado o no va al súper con su Biblia en mano, probablemente no, ¿verdad?, pero nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, si debe de estar la palabra de Dios presente siempre, en todo momento, en mi vida, ¿verdad? ¿De qué manera puedo hacerlo? Entonces, una de ellas es precisamente memorizar la palabra de Dios, es decir, el que pasajes, ¿verdad?, que sean de bendición para nuestra vida, que cuando estamos apartando ese tiempo para buscar a Dios, con algún marcador de esos amarillitos, ¿verdad?, ¿cómo se me olvidó el nombre?, ¿verdad?, pero marcador, ¿verdad?, o algo para resaltar, ¿verdad?, algún versículo, ¿verdad?, que está siendo de bendición a nosotros, poderlo marcar, ¿verdad?, y poderlo memorizar en ese día, ¿verdad?, y poder tener el hábito de la memorización, ¿verdad?, y esos versículos, ¿verdad?, que nosotros estamos memorizando cuando vamos en el camino, ¿verdad?, como ya los tenemos tan grabados, vienen a nosotros, ¿verdad?, y los recordamos, y en momentos de dificultad, ¿verdad?, surgen en nosotros, y también los podemos van a salir a flote, ¿verdad?, en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque previamente los memorizamos, los guardamos en nuestro corazón, y hemos podido, ¿verdad?, estar memorizando también estos diferentes versículos. Y un aspecto más que podemos también estar realizando para intensificar nuestra devoción por Dios es el ayuno. El ayuno, ¿verdad?, como ya lo mencionamos en alguna ocasión, es una de estas disciplinas espirituales que muchas veces se ha quedado como que muy empolvada y como que no se le ha, por alguna razón, dado el énfasis y la importancia, ¿verdad?, que tiene en la vida del creyente, ¿verdad? Y a veces quizá llegamos a pensar, no, pues no es necesario solo con leer la Biblia, solo con orar. Y es cierto, ¿verdad? Es decir, si nosotros oramos y buscamos a Dios en oración y leemos su palabra, por supuesto que vamos a ser grandemente bendecidos. Pero ahora, el ayuno, así como la oración, así como la alabanza, así como la lectura de la Biblia, es algo que va también a forjar en nosotros una mayor devoción a Dios. Para entenderlo de mejor manera, me gustaría que vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 6. Los versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Son palabras del Señor Jesús que dicen: cuando ayunéis, y podemos subrayar esa palabra, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, y ahí también podemos subrayarle, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús está haciendo aquí una indicación cuando ayunemos. No están, y por eso que les pedía que subrayemos, ¿verdad?, allí, porque el Señor Jesús no nos dice si ayunas, no nos dice si lo llegas a hacer. El Señor Jesús nos lo dice como algo que es normal que nosotros hagamos cuando lo hagas, cuando ayunes, porque lo pone en la misma categoría de la oración. Si vemos ahí en el capítulo 6, el versículo 5 y 6, nos dice ahí la frase: y cuando ores, dice el 5, el versículo 6 dice: mas tú cuando ores. Entonces cuando
El Señor Jesús no dice, bueno, si oras, no nos dice si llegas a orar. No, el Señor Jesús nos dice cuando lo hagas, ¿verdad? Entendiendo que es algo, ¿verdad? Entonces por eso es de que vemos que el Señor Jesús pone a la oración, ¿verdad?, en la misma categoría que el ayuno. Cuando lo hagamos, cuando lo llevemos a cabo. Y como mencionábamos en una ocasión, ¿verdad?, en realidad todos los días ayunamos, ¿verdad? Todos los días nosotros, ¿verdad?, nos vamos a dormir y nos levantamos siempre en ayunas, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, la primer comida del día se llama ¿cómo? Desayuno. Lo que estamos haciendo en la primera comida del día es romper un ayuno que hicimos y que realizamos durante la noche, ¿verdad? Cuando nos vamos a hacer algún estudio, ¿verdad?, en el laboratorio nos dan las indicaciones y nos llegan a decir, ¿verdad?, para algunos estudios nos dicen se viene mañana a las 7 de la mañana en ayunas. Y entonces, de verdad, nosotros nos damos cuenta de que siempre, ¿verdad?, el ayuno no es algo extraño o externo a nosotros, es algo que nosotros realizamos porque sabemos que va a haber algún beneficio, y debemos de entender de que el ayuno es una de esas disciplinas espirituales, ¿verdad?, que va a intensificar nuestra devoción por Dios. Creo que muchas veces, ¿verdad?, el ayuno se ha dejado de lado porque se ha quizá mal entendido lo que significa. Quizá muchas personas han llegado a la idea de que ayunar es como torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Es como hacer una huelga de hambre en decir, pues ahora no como para que Dios me conteste mi petición, ¿verdad? Y así que vea Dios cómo me estoy sacrificando, y entonces por eso voy a ayunar, y es como si le estoy haciendo presión a Dios para que me responda. Y eso no es el ayuno. No se trata de eso el ayuno. No se trata de hacer una huelga de hambre, no se trata de meterle presión a Dios para que responda a mi petición. Eso no es el ayuno. Y si alguien ayuna de esa manera, entonces lo está haciendo de manera incorrecta, de manera equivocada. Y repito, por eso muchas veces se tiene una mala idea del ayuno por malas prácticas que se llegan a tener, ¿verdad? El propósito del ayuno es que podamos dejar a un lado algo para dedicar ese tiempo a buscar a Dios. De eso se trata el ayuno. Y el alimento es tan solo una de las formas en las cuales podemos nosotros llegar a ayunar. Es decir, si decimos, ok, yo voy a ayunar, ¿verdad?, del desayuno. Es decir, voy a dejar a un lado el desayuno para dedicar ese tiempo, ¿verdad?, para buscar a Dios, para estar en oración, porque quiero dedicar ese tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos ayunar. Alguien más quizá pudiera decir, bueno, yo voy a dejar a un lado el desayuno y la comida, ¿verdad? Y voy a romper ya el ayuno con la cena, ¿verdad? Y voy a terminar a romper el ayuno, ¿verdad?, con la cena, ¿verdad? Entonces quizá haya quien lo haga así, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está dejando a un lado algo para dedicar ese tiempo a buscar a Dios. Porque ahora, si ese tiempo no lo dedicamos a buscar a Dios, entonces pues simplemente nos estamos malpasando yoquis. La vamos a pasar mal, ¿verdad? Pues con el hambre, ¿verdad? Con nuestra salud, ¿verdad? Y en muchas cosas, y simplemente no se cumplirá el propósito. Repito, la comida solamente es algo con lo cual nosotros podemos llegar a ayunar, y que esto también tiene que ver mucho, ¿verdad? En el cual si alguien tiene alguna enfermedad que no le permite, ¿verdad?, el brincarse alguna comida, ¿verdad?, no ayune de esa manera, no ayune la comida, ¿verdad? Es decir, siga las reglas de su doctor, siga las indicaciones que le dieron, no se brinque las comidas, siga comiendo, ¿verdad?, de manera correcta, ¿verdad?, como el doctor le indicó, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad?, quien está teniendo alguna situación de salud, ¿verdad?, no ayune de esta manera, no se brinque las comidas, ¿verdad?
Por eso es de que decimos, ¿verdad? Al igual que nuevamente mujeres embarazadas o que están dando pecho a su bebé, ¿verdad? Nuevamente también, en esos casos, no dejen, ¿verdad?, a un lado las comidas, no se brinquen comidas, no ayunen alimento, porque su bebé necesita los nutrientes, ¿verdad?, que ustedes están obteniendo de los alimentos. Entonces no suspendan los alimentos, ¿verdad? Tampoco en estos casos, repito, ni hermanos o personas o hermanos, ¿verdad?, que tienen alguna situación de salud, mujeres embarazadas, ni que están amamantando, no suspendan los alimentos. En estos casos tienen que continuar con su alimentación diaria. Por eso es de que nuevamente decimos que ayuno no se trata solamente, no es una huelga de hambre. Ayuno no se trata de eso. Ayunar es dejar a un lado algo para dedicar ese tiempo a buscar a Dios. Es decir, podemos ayunar también de otras formas. Por decir algo, ¿verdad? Alguien que diga, a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Y me apasiono y juega mi equipo y saco mi bandera y estoy emocionado porque va a jugar mi equipo, ¿verdad? Y entonces, o aunque no sea mi equipo, pero me gustan ver los partidos, ¿verdad?, de fútbol. Entonces, ¿verdad? Una manera, ¿verdad?, pudiera ser también el decir, bueno, yo voy a ayunar de esa forma, voy a dejar de ver mi partido, voy a dejar de tener ese entretenimiento, ¿verdad?, que yo tenía como hábito ver cada fin de semana, porque quiero dedicar este tiempo para buscar a Dios. En lugar de estarlo dedicando para ver esto, voy a dedicar ese tiempo para orar, para buscar a Dios, ¿verdad? Y eso es también de las formas en las cuales nosotros podemos ayunar. Ahora, nuevamente, por decir algo, ¿verdad?, cada quien podrá saber, ¿verdad?, de qué forma puedo yo dejar algo a un lado para mejor ese tiempo dedicárselo a buscar a Dios. Entonces, repito, el ayuno es algo que también va a incrementar nuestra devoción a Dios a medida de que lo practicamos, ¿verdad? Repito, podemos hacerlo de alimentos, sí, es una forma, ¿verdad? Ya descontando los casos en los cuales ya les mencioné, ¿verdad?, en los cuales no es conveniente dejar a un lado los alimentos, ¿verdad? Pero quien esté en las condiciones de hacerlo y desea hacerlo, puede ayunar, ¿verdad? Dejar a un lado el desayuno o dejar a un lado desayuno y comida, ¿verdad? Como el Señor les indique, ¿verdad? Pero el punto, ¿verdad?, es el dejar algo a un lado, ¿verdad? Puede ser un entretenimiento, puede ser alguna otra ocupación para apartar ese tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Ahora, nuevamente, esto es algo que lo podemos ir haciendo de manera periódica, ¿verdad? Podemos irlo comenzando una vez al mes, ¿verdad? Es decir, tal día del mes, ¿verdad?, voy a ayunar, ¿verdad? Y el hacerlo una vez al mes, ¿verdad?, si no estamos acostumbrados. Y quizá después hacerlo 2 veces al mes. Y después quizá hacerlo 3 al mes. Y quizá después hacerlo 4 veces al mes. Yo no sé, ¿verdad? Pero son formas, son maneras en las cuales nosotros nos vamos creando nuevos hábitos que van acrecentando nuestra devoción por Dios. Y estas son solamente algunas de las ideas, ¿verdad?, en las cuales nosotros podemos, como ya lo vimos al inicio, ir dejando quizá hábitos malos o pecaminosos que teníamos antes e irlos reemplazando por hábitos buenos y correctos. Y es mi deseo y mi oración, ¿verdad?, de que esto que acabamos de leer y de meditar en estos momentos, pues pueda traer bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Y que Dios pueda observar en nosotros este deseo por acercarnos cada vez más a Él, por dejar a un lado cosas que quizá no nos dejaban, ¿verdad?, lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? Y que Dios vea en nuestro corazón que Él tiene la prioridad y que nuestro corazón desea acercarse cada vez más a Él. Pero es importante, ¿verdad?, el crearnos nuevamente estos hábitos. No solamente dejarlo, ¿verdad?, allá cuando se pueda, sino que pueda ser algo consistente en nuestra vida. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos, muchas gracias te damos, bendito Dios,
porque eres tú, Señor, el que nos atraes hacia ti. Gracias te damos, bendito Padre, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra de qué forma tú deseas, Señor amado, el que nosotros acrecentemos, intensifiquemos nuestra relación por ti. Ayúdanos, Señor, a poder seguir, bendito Dios, estas enseñanzas, a crearnos hábitos que nos acerquen más a ti, que acrecenten más nuestra devoción por ti y que puedas ver en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, tomando estos pasos, Señor, y que puedas encontrar una iglesia, que puedas encontrar familias, que puedas encontrar matrimonios, que puedas encontrar personas que te buscan de todo corazón. Señor, te damos muchas gracias, te amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias nuevamente. Dios les bendiga grandemente y ya ahorita vamos a comenzar nuestro culto. Así que muchas gracias y Dios les bendiga.